¿Hasta qué punto estaría dispuesto a llegar para proteger a un ser querido cuando se enfrenta a un dilema moral imposible? Reseña. El paciente de Juan Gómez Jurado es un thriller intenso que explora los límites de la moralidad y el sacrificio personal. La historia sigue al neurocirujano David Evans, quien se ve envuelto en una pesadilla cuando una organización criminal secuestra a su hija y le plantea un ultimátum. Debe operar a un paciente de gran importancia, pero si ese paciente sobrevive, su hija morirá. Este dilema aterrador establece el tono de la novela, atrapando al lector desde las primeras páginas con una atmósfera cargada de tensión psicológica. La narrativa se desenvuelve a través de capítulos cortos y vertiginosos que mantienen el ritmo acelerado, mientras David lucha por encontrar una salida. A medida que se profundiza en su situación, los lectores son testigos de su desesperación, que se convierte en una carrera contrarreloj para salvar a su hija sin caer en las trampas mortales de quienes lo controlan. La sensación de impotencia que siente el protagonista es palpable y crea un vínculo emocional con el lector, quien se pregunta cómo podría sobrevivir a una situación tan desgarradora. El antagonista, conocido como el Sr. White, es un personaje frío y calculador, cuya presencia domina la novela. White representa una amenaza constante y psicológica, retando a David en cada paso del camino. Este villano no es el típico malhechor, sino un ser complejo cuyas motivaciones son tanto enigmáticas como perturbadoras, lo que agrega una capa extra de intriga a la trama. Gómez Jurado consigue mantener el suspenso al mantener gran parte de la historia oculta, revelando solo lo necesario para mantener al lector al borde del abismo. El apodo White del antagonista no es casualidad. La elección del color blanco contrasta con la tradicional asociación de la maldad con lo oscuro. White representa la pureza de la lógica sin emociones, como si fuera un lienzo en blanco que no se mancha con dilemas morales. Esta contradicción entre su apodo y su naturaleza siniestra lo hace aún más perturbador, ya que no es un villano que actúe por ira o venganza, sino por una frialdad calculada. Uno de los aspectos más fuertes del paciente es la exploración de los dilemas morales. David debe enfrentar decisiones imposibles, y el lector, inevitablemente, se pregunta: ¿qué haría yo en su lugar? Esta reflexión convierte al libro en más que una simple novela de suspenso. Es un estudio sobre hasta qué punto alguien puede sacrificar sus principios, su carrera y su vida personal por amor. Las decisiones de David no solo afectan su futuro, sino que ponen en juego la vida de su hija y el bienestar de muchas otras personas. La prosa de Gómez Jurado es ágil y precisa, diseñada para no dar tregua al lector. A pesar del ritmo acelerado, el autor logra construir personajes con suficiente profundidad para que sus decisiones y conflictos se sientan reales y palpables. David, en particular, evoluciona a lo largo de la novela, enfrentándose a la oscuridad dentro de sí mismo mientras lucha por no perder su humanidad en el proceso. Esta evolución emocional se siente auténtica, lo que permite una conexión genuina con el protagonista. En resumen, El paciente es un thriller adictivo que combina una trama trepidante con una reflexión profunda sobre la moralidad. Juan Gómez Jurado nos lleva de la mano por una montaña rusa emocional, desafiándonos a considerar hasta dónde llegaríamos en una situación similar. Con personajes complejos, un antagonista memorable y una narrativa implacable, este libro es una lectura obligatoria para los amantes del suspenso que disfrutan de una buena dosis de dilemas éticos. Crítica. El paciente se presenta como un thriller psicológico que atrapa desde el primer momento con su premisa audaz y su ritmo frenético. Juan Gómez Jurado logra crear una atmósfera cargada de tensión donde cada capítulo está diseñado para mantener al lector al filo del asiento. El dilema moral que enfrenta David Evans, un neurocirujano obligado a tomar una decisión imposible, se desarrolla de manera efectiva, haciendo que la novela no solo sea emocionante, sino también emocionalmente desafiante. La capacidad del autor para poner al lector en los zapatos del protagonista, enfrentando sus miedos y dilemas, es uno de los puntos más fuertes de la obra. Sin embargo, la trama puede parecer predecible en algunos momentos, especialmente para lectores ávidos de thrillers. Algunos giros argumentales son anticipables y ciertos personajes secundarios podrían haber sido desarrollados con mayor profundidad. El foco constante en el protagonista y su angustia a veces opaca a los personajes que lo rodean, que son esenciales para el desarrollo de la trama pero carecen de la misma complejidad emocional que David Evans o el Sr. White. Esto no resta mucho al suspenso, pero podría haber enriquecido la narrativa. El Sr. White es, sin duda, uno de los personajes más fascinantes del libro. Su frialdad y control absoluto sobre las situaciones lo hacen un villano temible, aunque su falta de motivaciones más personales lo vuelve algo unidimensional en ciertos aspectos. Aún así, funciona perfectamente como el antagonista ideal para una historia que no necesita más complejidad en este sentido, sino una amenaza constante que mantenga al lector en vilo.
Su presencia es casi hipnótica, lo que compensa cualquier debilidad en su construcción psicológica. En conclusión, El paciente cumple con su promesa de ser un thriller adictivo, aunque con algunos clichés propios del género. La novela se beneficia de un ritmo implacable y de un conflicto moral que mantiene la intriga hasta el final. Aunque podría haber profundizado más en ciertos personajes y situaciones, la combinación de dilema ético, tensión y un villano memorable hacen que sea una lectura recomendada para los fanáticos del suspenso psicológico. Razones para leer el libro. Un dilema moral atrapante. El paciente te sumerge en un dilema imposible desde el primer momento, desafiando tus propios valores y llevándote a reflexionar sobre qué harías en una situación similar. Ritmo vertiginoso. La narrativa es ágil, con capítulos cortos que te mantienen en constante tensión, haciendo que sea difícil soltar el libro una vez que comienzas. Personajes complejos. Tanto el protagonista David Evans como el enigmático Sr. White están profundamente desarrollados, con motivaciones complejas que los hacen inolvidables y les dan una dimensión más allá de lo típico en un thriller. Villano memorable. El Sr. White no es el típico antagonista, sino un personaje frío, calculador y lleno de intriga, que eleva la tensión y el suspenso a lo largo de la trama. Reflexión sobre la ética y el sacrificio. Más allá de ser un thriller, la novela plantea preguntas profundas sobre los límites del sacrificio por los seres queridos y las decisiones morales que pueden poner en jaque nuestra humanidad. Suspenso hasta el final. La novela mantiene el misterio hasta las últimas páginas, asegurando que el lector esté siempre al borde del asiento, intentando descifrar los secretos que esconde la trama. Autor: Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado es un autor y periodista español nacido el 16 de diciembre de 1977 en Madrid. Es uno de los escritores contemporáneos más reconocidos en el género del thriller, tanto en España como a nivel internacional. Desde muy joven mostró interés por la escritura, lo que lo llevó a dedicarse al periodismo y posteriormente a la literatura, convirtiéndose en uno de los nombres más destacados del panorama literario en español. Antes de consagrarse como novelista, trabajó como periodista en diversos medios, incluyendo la radio y la prensa escrita, colaborando con publicaciones como ABC y La Voz de Galicia. Esta faceta le permitió desarrollar un estilo narrativo ágil y directo, algo que caracteriza sus obras. Su experiencia como periodista también lo dotó de un gran sentido del ritmo y de la construcción de historias intrigantes, cualidades que han sido claves para el éxito de sus novelas. El salto a la fama literaria de Gómez Jurado llegó con su primera novela, Espía de Dios, 2006, un thriller con toques de intriga religiosa que rápidamente capturó la atención de los lectores y la crítica. A partir de entonces, su carrera se consolidó con otros títulos como Contrato con Dios, 2007, y El emblema del traidor, 2008, cada uno de ellos recibiendo elogios por su capacidad para mantener al lector en suspenso y ofrecer giros sorprendentes en la trama. Su obra más popular, El paciente, 2014, lo catapultó al éxito internacional. En esta novela, Gómez Jurado explora temas como la moralidad, el sacrificio y el control, envueltos en una historia de alta tensión que ha sido traducida a varios idiomas. La novela se convirtió en un bestseller y fue especialmente bien recibida en Estados Unidos, donde logró una gran proyección. Este éxito le permitió afianzarse como un autor de referencia en el género del thriller. Además de su carrera literaria, Juan Gómez Jurado también ha incursionado en el mundo del podcasting, siendo uno de los creadores de Todopoderosos y Aquí hay Dragones, dos podcasts de gran popularidad en España. En estos espacios muestra su versatilidad como comunicador, combinando humor, cultura y análisis con una base de entretenimiento que ha logrado atraer a una amplia audiencia. Su capacidad para contar historias en diferentes formatos ha sido clave para conectar con el público más allá de la literatura. A lo largo de su carrera, Juan Gómez Jurado ha sabido construir una narrativa que mezcla acción, intriga y profundidad psicológica en sus personajes, lo que le ha ganado el reconocimiento tanto de lectores como de la crítica. Con una prosa accesible y un dominio notable de los recursos del suspenso, sigue siendo uno de los autores más influyentes del thriller contemporáneo en español.